Martes 12 de septiembre 3:30 de la tarde campo de vuelo de Hogwarts. El sol se filtraba entre algunas nubes dispersas, lanzando destellos dorados sobre las escobas alineadas con disciplina en el césped. Madame Och, de ojos agudos como los de un halcón, caminaba de un lado al otro frente a los estudiantes de primer año. Bien, dijo con voz firme, colóquense al lado de una escoba. Vamos a ver si tienen madera de voladores. Los estudiantes se apresuraron. Ava Prince se colocó tranquila junto a una escoba algo más desgastada que el resto. Miró el mango, evaluando el equilibrio, y en silencio pensó: ¿esto será sencillo? ¡Arriba!, gritó Madame Och. De inmediato, dos escobas respondieron con rapidez y precisión, la de Hermione Granger y la de Ava Prince. Subieron directo a sus manos, flotando con una precisión que hizo girar la cabeza de la profesora. Muy bien, señoritas, dijo con una sonrisa fugaz. Parece que tenemos algo de talento aquí. Hermione sonrió orgullosa. Ava solo asintió en silencio, como si no fuera ninguna novedad. Y no lo era. En otra vida, Meilin había surcado los cielos no sobre escobas, sino espadas voladoras que obedecían la voluntad, él y el equilibrio interior. Comparado con eso, las escobas de Hogwarts eran torpes y mecánicas, pero más fáciles, pues tenían magia propia y las espadas que ella usaba debía de envolverlas con su. No todos compartían esa facilidad. Neville Longbottom, con las manos temblorosas, fue levantado involuntariamente por su escoba apenas la tocó, y luego salió disparado. El grito de Madame Och se ahogó entre el ¡ah!, que terminó con un golpe seco y un brazo roto. Mientras lo llevaban a la enfermería, dejó caer la recordadora que su abuela le había enviado. Draco Malfoy, viéndose en ventaja, aprovechó para tomar el objeto y burlarse. Parece que Longbottom olvidó cómo aterrizar. Harry Potter no tardó en enfrentarlo, y el desafío terminó con él montado en su escoba, realizando una impresionante maniobra aérea para recuperar la recordadora, justo frente a los ojos de la profesora McGonagall que, en vez de castigarlo, lo llevó para convertirlo en el nuevo buscador de Gryffindor. Ya cuando todo se calmó, Ava se acercó tranquilamente a Draco, que aún sonreía por haber provocado a Potter. No celebres tanto, Malfoy. Draco frunció el ceño. ¿Y por qué no? Se metió donde no le llamaban. Ava lo miró directamente, con voz calmada pero afilada como un cuchillo de plata. Porque gracias a ti, Potter demostró su talento. Ahora es el buscador más joven en décadas. Y tú no solo no lograste meterlo en problemas, sino que ahora muchos te llaman ladrón. No por lo que hiciste, sino por lo que pareció que hiciste. Pausó, luego añadió, y a los Slytherin no nos basta con tener razón. Debemos parecer correctos. Draco apretó los dientes. Lo peor no era que le discutieran. Era que tenía razón. Las miradas de algunos estudiantes se apartaban con murmullos apenas velados. Se robó la recordadora, todo por fastidiar a un Gryffindor. Ava lo dejó con su incomodidad y se alejó. Hermione se le acercó después, en silencio, sin decir nada pero con una expresión pensativa. ¿Crees que Draco cambiará?, preguntó finalmente. Depende, respondió Ava con calma. De cuán incómodo le resulte cargar con una reputación que no planeó. A veces, eso enseña más que una lección formal. Enfermería de Hogwarts esa misma tarde. La luz entraba en haces dorados a través de los altos ventanales, iluminando los blancos lienzos y botellas de pociones alineadas con precisión quirúrgica. El aire olía a lavanda, eucalipto y un leve toque de antiséptico mágico. Madame Pomfrey, la medimaga, estaba limpiando instrumentos cuando Ava Prince cruzó el umbral con una pequeña botella en la mano. Neville Longbottom, acostado con el brazo entablillado, se veía pálido pero tranquilo. Al ver a Ava, esbozó una débil sonrisa, algo confundido. ¿Eso es jugo?, preguntó señalando la poción de color amarillento. Ava alzó una ceja. No, pero puedes pensar que lo es si eso te hace sentir mejor. Se acercó y le pasó el frasco. Bébelo. Despacio. Neville lo olfateó primero, frunció un poco el ceño, pero obedeció.
El líquido tenía un sabor entre cítrico y terroso, extraño pero no desagradable. En cuestión de segundos, una calidez suave empezó a recorrer su brazo, como si un fuego lento pero reconfortante lo envolviera por dentro. Madame Pomfrey se acercó inmediatamente, frunciendo el ceño mientras revisaba la magia de sanación del chico. Los resultados la sorprendieron. ¿Qué le diste, señorita Prince? Ava entrelazó las manos con tranquilidad. Una fórmula experimental. Estimula la sanidad desde adentro, en vez de forzar la regeneración con magia o ingredientes externos. Digamos que ayuda al cuerpo a recordar cómo debe sanar por sí mismo pero más rápido. La medimaga la observó detenidamente. Era inusual que una estudiante de primer año hablara con tal precisión. Pero no discutió. Al contrario, parecía intrigada. Interesante enfoque, no muy común, pero te diré que los resultados son notables. ¿Estás trabajando en ella sola? Con supervisión externa, claro, mintió Ava sin pestañear. No era exactamente mentira. Maylin la guiaba en sueños, en recuerdos de otra vida. Neville, aún algo confundido, murmuró. Gracias, no sé por qué lo hiciste, pero gracias. Ava lo miró con suavidad. Porque alguien debe hacerlo, pensó, pero solo dijo. No me gustan las injusticias, Longbottom. Y tú hoy solo fuiste un niño nervioso, no un inútil como algunos quieren hacerte creer. Mientras eso ocurría. Despacho del profesor Snape en las mazmorras. Draco Malfoy estaba de pie, con los hombros tensos. Frente a él, Severus Snape lo observaba con sus ojos oscuros como tinta, cruzado de brazos, la capa flotando apenas con el movimiento de su respiración. ¿Qué te dije sobre la discreción? Su voz era tan baja como peligrosa. Solo quería divertirme un poco. No pensé que Potter lo lograría, masculló Draco, evitando la mirada. Exacto. No pensaste. Snape avanzó un paso. No tenemos el lujo de los Gryffindor, ni la simpatía del director, ni el favoritismo de McGonagall. Cuando un Slytherin es atrapado, se nos castiga sin piedad. Y tú fuiste atrapado, Malfoy. Y peor aún, expuesto. Draco bajó la cabeza, mordiéndose el labio. Estás castigado, declaró Snape sin vacilar. 2 semanas ayudando a organizar ingredientes para pociones en mi almacén. Y durante ese tiempo, quiero que escribas un ensayo, la diferencia entre una jugada inteligente y una provocación estúpida. Mínimo 16 pergaminos. Y no quiero trampas con caligrafía inflada. Draco tragó saliva. Castigo de Snape no era poco. Sí, profesor. Snape lo miró una vez más antes de hablar con tono más bajo, casi como si fuera una advertencia velada. Y Malfoy, observa a Ava. Aprende de ella. Puede que no tenga tu apellido, pero entiende perfectamente lo que significa ser Slytherin. Draco no respondió. Pero sus ojos brillaron con algo difícil de descifrar, rencor, respeto, rivalidad. Enfermería de Hogwarts más tarde ese mismo día. La puerta se abrió con un chirrido suave cuando Ron Weasley y Harry Potter entraron apresurados, visiblemente agitados. Sus ojos recorrieron la habitación hasta posarse en Neville, quien ya lucía mucho mejor gracias a la poción de Ava. Pero también notaron a Ava Prince, que estaba de pie junto a la camilla, de espaldas a ellos, hablando brevemente con Madame Pomfrey, quien se fue a su escritorio para escribir algo. ¿Qué haces tú aquí? Soltó Ron con tono acusador, dando un paso al frente. ¿Le hiciste algo a Neville? Ava se giró lentamente, su rostro impasible, casi como si no se molestara en dignificar la acusación con una emoción real. ¿Y qué pruebas tienes de eso, Weasley? Preguntó en tono claro pero cortante. ¿Acaso viste algo? ¿Hay algún testigo? ¿O solo hablas porque tengo una insignia verde y plata en el pecho? Ron se quedó sin palabras por un segundo. Harry frunció el ceño, observando a Neville como buscando confirmar o negar lo dicho. Neville, nervioso pero ya más animado, intervino. No fue nada malo. Ella me dio una poción, la hizo ella. Me ayudó a sanar más rápido.
Se sintió diferente, pero bien. De verdad. Harry asintió levemente, aliviado, pero Ron frunció los labios, aún sin convencerse del todo. Cuidado con ella, Neville. Es un Slytherin, dijo con tono sombrío, como si eso bastara para justificar todo. Fue entonces cuando Madame Pomfrey giró la cabeza desde su escritorio y dijo con voz firme. Y yo también lo fui, señor Weasley. El silencio que siguió fue tan pesado como plomo. Ron palideció, murmuró algo ininteligible, y Harry, notando el peligro en el ambiente, lo tomó del brazo. Mejor, vámonos, dijo, jalándolo con urgencia hacia la salida antes de que la Medimaga decidiera hacerlos fregar conjuros de limpieza sin varita durante una semana. Mientras salían, Harry alzó la vista y se encontró con la mirada de Ava. Ésta lo miraba fijamente, sin burla, sin rencor, solo con una serena determinación. Más tarde, en los pasillos. Harry y Ron se alejaban en dirección a la torre de Gryffindor cuando escucharon pasos tras ellos. Era Ava, sola, caminando sin prisa. Se detuvo junto a ellos, mirando a Harry directamente. Potter, dijo simplemente. Lamento la tensión de antes. No es mi intención hacer problemas más de lo que ya hacen ustedes. Harry la observó sorprendido. Ron la fulminaba con la mirada, pero no dijo nada. Quiero que me enseñen la fórmula de su poción fallida que hicieron en la clase hoy. Harry solo asintió. No sabía qué decir, pero algo en su interior se removía. No por desconfianza, sino por duda. ¿Y si Ava no era como todos decían? Ella se marchó, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos. Ron masculló. No me gusta. Es rara. Harry murmuró, sin estar seguro de por qué. Tal vez, pero no creo que sea mala, Ron. Solo distinta. Sala común de Slytherin, anochecer del 18 de septiembre. Sentada junto a la chimenea, el cuerpo de Rosa, ahora conocida como Ava, hojeaba un viejo libro de notas mientras Meilin le hacía algunos apuntes en papel pergamino en la biblioteca mental. Era un espacio ordenado que ambas formaron para poder tener una mejor memoria y recopilación de información. El crepitar del fuego era lo único que interrumpía el silencio entre ellas. Oye, Meilin, dijo Rosa sin apartar la vista del libro. ¿Por qué querías saber la composición exacta de la poción desastrosa de Potter y Weasley? ¿No bastaba con saber que fue un error? Meilin levantó la vista, su expresión tranquila pero con una chispa de intensidad en los ojos oscuros. Porque lograr ese tipo de reacciones químicas es complicado. Con eso podemos tener un arma más en nuestro arsenal. Rosa la miró con atención. Meilin giró el pergamino hacia ella, donde había escrito cuidadosamente las proporciones de los ingredientes y los efectos resultantes. Esto, con pequeñas modificaciones, puede ser un potente veneno. No del tipo que mata al instante. Uno que enferma, que debilita, que hace parecer que todo va mal, pero que nadie puede rastrear. Tal vez algún día lo necesitemos. ¿Necesitaremos un veneno? Preguntó Rosa, en voz baja, más curiosa que alarmada. Meilin se limitó a alzar una ceja y a cerrar el pergamino. Rosa no formuló más preguntas, pero en su mente, muchas se agitaron como hojas al viento. 19 de septiembre, gran comedor, por la mañana. Las decoraciones de la mesa de Gryffindor tenían globos encantados flotando suavemente sobre las cabezas, y un pequeño cartel que decía, «Feliz cumpleaños, Hermione». Hermione Granger, algo sonrojada por la atención, recibía algunos regalos envueltos de parte de sus compañeros. Ron le entregó una caja de grajeas de todos los sabores y Harry una pluma con forma de lechuza que hacía pequeños ruidos al escribir. Entonces, Ava Prince se acercó y le tendió un paquete envuelto en tela gris con cintas plateadas. Para ti, Granger. Feliz cumpleaños, dijo, sin una sonrisa pero con genuina intención. Hermione lo abrió y encontró un libro antiguo, Tradiciones arcanas de la Gran Bretaña mágica, un compendio histórico y cultural. Sus ojos brillaron. Es increíble. Esto es rarísimo de encontrar. Gracias, Ava. Ron bufó, sin mucha sutileza. ¿Un libro de historia? ¡Qué regalo tan emocionante! Hermione lo fulminó con la mirada.
No todos queremos una caja de dulces, Ronald. Este libro no solo es valioso, es importante. Y si lo hubieras leído, sabrías por qué. Ron calló, encogiéndose un poco bajo la mirada de Hermione. 20 de septiembre, campo de Quidditch, 7 de la tarde. Los rayos dorados del atardecer iluminaban el campo mientras Harry bajaba la vista a su Nimbus 2000. Era elegante, rápida, perfecta. Un regalo de su padre, James Potter, con una nota escrita con tinta roja. Sé que volar es parte de tu alma, hijo. Que esta escoba te lleve siempre tan alto como tu corazón lo permita. Papá. Harry se subió con una sonrisa y despegó en un suave impulso, el viento acariciándole la cara. Aquel primer entrenamiento fue como regresar a casa, el cielo, el vuelo, la libertad. Desde la lejanía, Ava Prince y Draco Malfoy observaban desde las gradas, cada uno con una bebida caliente en mano. Potter vuela bien, admitió Draco, algo contrariado. Demasiado bien para ser su primer año. Aunque eso era esperable, el talento también se hereda, respondió Ava con frialdad contenida, los ojos fijos en el cielo. Draco suspiró. Espero que su habilidad no vuele tan alto como él. Ava sonrió, apenas. Tarde, me temo, supongo que en casa ya ha practicado y jugado mucho. Después de todo es hijo de James Potter, campeón de Quidditch. 25 de septiembre, torre de astronomía, medianoche. La brisa helada de las alturas de Hogwarts cortaba la piel como cuchillas finas. Las estrellas centelleaban como brasas distantes en el cielo profundo, pero no bastaban para traer calor. Ava Prince se mantenía recta junto a su telescopio, los dedos pálidos sobre el cuaderno de notas, resistiendo el temblor en sus manos. Podría usar un hechizo de calefacción, murmuró para sí, sin hacerlo. Pero eso solo me volvería más débil. El frío no es mi enemigo, lo soy yo si cedo ante él. Maylinny y Rosa conversaban mentalmente, cada una arropada hasta el cuello. Rosa, aunque acostumbrada al estudio, no podía evitar frotarse las manos. ¿Tú no sientes esto como una condena glacial?, preguntó con un suspiro entre vapor. Mayling, sin apartar la vista del cielo, dejó escapar una suave risa. Una vez nadé en un lago casi congelado en las montañas Wangsan. Mi padre me arrojó ahí para que dejara de temblar por cosas inútiles. Se giró ligeramente hacia ella. Te mostraré. Cerró los ojos por un momento y Rosa sintió algo extraño, imágenes borrosas en su mente, recuerdos compartidos. Un lago helado, una niña tiritando entre el hielo, y una figura imponente observando desde la orilla, implacable. Rosa apretó los labios. ¿Tu familia, los Lee, intentaban hacerte fuerte? Intentaban matarme, corrigió Mayling con frialdad. ¿Eran crueles? Y ambiciosos, añadió Mayling, sin dudarlo. El silencio se hizo un momento. Solo el murmullo del viento y el sonido metálico de los telescopios al ajustarse les rodeaba. Las mayores amenazas, continuó Mayling, no vienen de afuera, Rosa. Vienen de la sangre, del apellido. Cada rama familiar quería ser la principal. Muerte, traición, conspiración, eso era un día normal. Rosa desvió la vista. Por primera vez comprendía que la calma de Mayling no venía del Temple, sino del hábito de sobrevivir. Ava anotó algo en su cuaderno mientras sus otros yo internos conversaban. Fortaleza no es soportar el frío. Es no permitir que te congelen el alma. La clase terminó una hora después, pero para Ava, la lección más importante no estaba escrita en los mapas estelares. 31 de octubre, aula de encantamientos. Mientras el resto del castillo se llenaba con calabazas flotantes, aromas dulces y preparativos para la gran cena de Ayoveen, el aula del profesor Flitwick era un remanso de concentración, al menos, por unos minutos. Algunos estudiantes de Slytherin cuchicheaban entre ellos, indignados. ¿Por qué tenemos que celebrar una festividad Mogel?, decía un chico con ceño fruncido. Es ridículo. ¿Qué sigue? ¿Navidad con Papá Noel? Ava, desde su mesa junto a Hermione Granger, solo giró los ojos con discreción. La estupidez también se hereda, al parecer, pensó, sin perder la compostura. Hoy practicaremos Wingardium Leviosa,
anunció el profesor Flitwick con su habitual entusiasmo, casi cayéndose del montón de libros desde donde intentaba ver a toda la clase. Hermione y Ava fueron las primeras en realizar el encantamiento con precisión. Una pluma se elevó con elegancia bajo la varita de Granger, mientras otra giraba suavemente en el aire sobre la palma de Ava, quien le añadía un leve brillo plateado por gusto estético. «Excelente, señorita Prince. Y usted también, señorita Granger. 10 puntos cada una. Maravilloso control». Entonces, como si fuera una señal del caos inminente, Seamus Finnegan soltó un gruñido frustrado y golpeó su pluma con la varita. «Leviosa, por el amor a Merlín». La pluma estalló en llamas con un puff ardiente que iluminó la cara de Seamus. Dean Thomas, con buena intención y poca precisión, intentó apagarla con su sombrero, solo para avivar el fuego. «¡Ay! Mi túnica, Dean. Lo estoy intentando». Ava se puso en pie con calma, apuntó con su varita y conjuró sin decir palabra una esfera compacta de agua que se estrelló contra la pluma y el sombrero, apagando el fuego con un FSSHHH que dejó vapor en el aire. «Aqua contenta, modificado», dijo simplemente, sacudiéndose algunas gotas. El profesor Flitwick batió palmas. «Brillante, señorita Prince. 10 puntos más para Slytherin. Y una solución rápida, eficaz, muy avanzada para su edad». Ron, al fondo, rechinó los dientes y agitó su varita con torpeza. El intento de levitación apenas movió su pluma medio centímetro antes de que le diera un latigazo en la cara. «¡Ouch!», gritó, ante la risa contenida de algunos compañeros. Hermione levantó el mentón. Ava solo volvió a sentarse con tranquilidad, como si todo hubiera sido parte del plan. Mientras tanto, las calabazas encantadas comenzaban a iluminar los corredores, pero dentro del aula, la rivalidad ardía más que cualquier vela de Halloween. Hermione quiso ayudar a su compañero León, pero él se amargó más. 31 de octubre después de la clase de encantamientos. Ron aún escupía veneno en forma de palabras. Hermione, que solo había intentado ayudar, bajó la mirada mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Es una pesadilla. Con razón no tiene amigos», gritó Ron, frustrado, sin medir sus palabras. Hermione no respondió. Solo salió corriendo del aula, cruzando el pasillo con un nudo en la garganta. Nadie la detuvo. Nadie, excepto una mirada fría. Ava Prince lo fulminó con los ojos. «Tienes los modales de un cerdo al comer y eres un total ingrato, Weasley», dijo con una voz suave, pero afilada como acero. Su túnica ondeó detrás de ella mientras se marchaba, dejando a Ron con la boca abierta y sin palabras por primera vez. Comedor principal, fiesta de Ayoveen. Las calabazas flotantes bailaban sobre las mesas, dulces mágicos chispeaban, y todos los estudiantes estaban sumidos en una atmósfera de alegría, hasta que irrumpió el profesor Quirrell, tambaleándose como si lo persiguiera un dragón. «TTT troll. Un troll en las mazmorras. Pensé que debían saberlo», gritó, antes de desplomarse con un bufido dramático. Un instante de silencio se rompió en un estallido de gritos. Sillas volaron, estudiantes chillaron y el caos amenazó con desbordar el gran salón. Dumbledore se alzó de inmediato. «Silencio. Todos regresen a sus dormitorios inmediatamente». Pero entonces, otra voz se alzó por encima de todos. Una voz fuerte, clara y mágica. «Slytherin, quédense quietos. Y ustedes también, Hufflepuff», dijo Ava, de pie con la varita sobre su garganta, amplificando su voz mediante un sonorus. La atención del comedor se volcó a ella, incluso los profesores se detuvieron. «¿Dónde viven los Slytherin?» «En las mazmorras». «¿Dónde se dijo que estaba el troll?» Un murmullo de comprensión cruzó entre los alumnos. Algunos de Slytherin ya retrocedían con la piel erizada. ¿Van a correr directo a su muerte segura como idiotas o van a usar su cabeza?, añadió Ava, con una mezcla de autoridad y sentido común. Snape, desde la mesa de profesores, apenas ocultó una sonrisa. Dumbledore entrecerró los ojos con curiosidad. Y mientras todos se reagrupaban, Ava se movía ya con rapidez,
Notó que Granger no estaba. Alguien tenía que encontrar a Hermione. Ella no era como los demás, y aunque no lo dijera, Ava sabía perfectamente lo que era llorar sola en un rincón donde nadie parecía verte. Gran comedor minutos después del aviso del troll. El caos seguía vibrando en el aire cuando Severus Snape, con su túnica ondeando tras él como una sombra veloz, vislumbró una figura saliendo por la puerta principal del comedor. «Señorita Prince», rugió, amplificando su voz con un encantamiento. «¿Dónde cree que va?» Ava, ya en la entrada, se detuvo un instante, giró apenas el rostro y respondió con voz firme. «A buscar a Hermione Granger. Y si quieren saber por qué no está con nosotros, pregúntenle al señor Weasley». El profesor entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera responder, Ava dio media vuelta, regresó unos pasos, y sin vacilar, desenvainó una espada ornamentada de una de las armaduras que adornaban el salón. El metal resonó con un canto claro y antiguo. «Señorita Prince. Deje eso», gritó la profesora McGonagall, horrorizada. «Eso no es un juguete. Esto no es un juego», replicó Ava, mientras su energía se alzaba como un torbellino invisible. Sin esperar más, corrió por los pasillos como una sombra de fuego, ignorando los gritos de los profesores detrás de ella. Corredores del castillo, baños de chicas del primer piso. El aire estaba impregnado de humedad, y un hedor insoportable flotaba en el ambiente. Las paredes temblaban con los pasos del troll, que alzaba su masa con una fuerza brutal. Hermione se había acurrucado en una esquina del baño, temblando, sin varita, sin escapatoria. Entonces, una voz clara resonó por el pasillo. «Técnica de espada demoníaca. Garra infernal». La espada de Ava se envolvió en llamas carmesí, y Sui estalló en oleadas doradas. El troll, torpe pero no ciego, se giró justo cuando la espada en llamas cortó el aire con un silbido feroz y se clavó en su brazo levantado. ¡Boom! Un chorro de llamas y presión mágica lanzó al troll hacia atrás, haciéndolo chocar contra una de las columnas del baño. Hermione, con los ojos abiertos como platos, apenas podía respirar. Ava no paró. Su energía se elevó aún más. Su cabello ondeaba como en agua profunda, y en sus ojos ardía una furia contenida. «Nadie, escoria o criatura, toca a los míos». El troll rugió, pero su brazo quemado temblaba. Trató de alzar la masa de nuevo, pero Ava giró sobre sí misma, y con un segundo corte descendente, la espada se incrustó justo en su rodilla. El monstruo cayó de rodillas. Fue entonces cuando llegaron Harry y Ron. A tiempo solo para ver cómo Ava con un movimiento final golpeaba la frente del troll con la empuñadura, dejándolo completamente inconsciente con su fea cara quemada. ¿Qué? Balbuceó Ron, sin poder creer lo que veía. Ava solo le lanzó una mirada. No dijo nada. Pero sus ojos hablaban claro. Esto es lo que pasa cuando actúas con la cabeza y el corazón. Hermione se levantó temblando, y Ava la ayudó a estabilizarse. «Gracias», murmuró la leona. Ava sonrió levemente. «Te dije que aprenderías cosas útiles a mi lado». Baños del primer piso momentos después del combate. El cuerpo inconsciente del troll yacía en el suelo, humeante aún del ataque ígneo. Hermione, temblando todavía, se aferró a Ava y la abrazó con fuerza. Las lágrimas seguían en sus mejillas, pero ya no eran solo de miedo, sino de alivio y gratitud. «Gracias, de verdad», murmuró. Ava, algo incómoda pero sin rechazar el gesto, le dio una pequeña palmadita en la espalda. «Solo hice lo correcto», dijo con calma, aunque sus latidos seguían acelerados. Ron y Harry se acercaron, todavía boquiabiertos. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Harry, mirándola como si acabara de ver a un dragón hacer origami. Ava ladeó ligeramente la cabeza. Meilin, desde lo profundo de su conciencia, revivía el combate contra un Oni con Canab, una criatura muchísimo más temible que un simple troll de montaña. Aquel ser devoraba aldeanos como quien come uvas. Había sido una lucha desesperada, y ese recuerdo todavía dolía. Pero Ava no lo dijo. «Practico artes marciales», respondió, sin más. Ron la miró con sospecha.
¿Y también practicas prenderle fuego a una espada con la mente? Ava alzó una ceja. ¿Tú no? En ese momento, la puerta fue empujada violentamente. Profesores irrumpieron: Snape, McGonagall, Flitwick, Quirrell arrastrándose como un guiñapo, incluso Oach llegó volando en su escoba. Snape fue el primero en hablar. «Señorita Prince», vociferó. «Desobedecer órdenes, apropiarse de armamento histórico, poner en riesgo a una compañera y a usted misma, y usar magia sin supervisión». Ava se cuadró con tranquilidad. «¿Y salvar una vida, señor?». Snape la miró como si quisiera fulminarla, y luego asintió, apenas perceptiblemente. 50 puntos menos para Slytherin, gruñó. Pero sus ojos brillaban con un orgullo apenas contenido. Y 100 puntos más para Slytherin, anunció la profesora McGonagall, acercándose con paso firme. Por valor, competencia y sentido de protección. Aunque, añadió, girándose a Ron y Harry, restaré 5 a cada uno de ustedes. Uno por ser un ingrato, y otro por quedarse mudo como un sapo. Ron abrió la boca. Pero... «Ni una palabra más, señor Weasley». Ava, aún con la espada en la mano, se giró hacia los profesores. «Por cierto, quiero reclamar el cuerpo del troll». «¿Disculpe?», preguntó Flitwick, escandalizado. «Como trofeo. Para estudiar. O al menos la masa. Puede ser útil para futuras lecciones prácticas», dijo con absoluta seriedad. Snape se tapó el rostro con una mano. McGonagall suspiró como si acabara de envejecer 5 años. «Veré lo que se puede hacer», murmuró finalmente, dándose media vuelta. Hermione sonrió por primera vez esa noche. Harry estaba confundido pero fascinado. Ron solo estaba incómodo. Y Ava, la misteriosa Slytherin, volvió a guardar la espada en su vaina, la cual también había tomado prestada, y salió del baño como si acabar de combatir con un troll fuera simplemente parte del currículo. Despacho de Severus Snape poco después del incidente del troll. El ambiente olía a esencias amargas, frascos tintineaban sutilmente con cada movimiento de aire, y la llama azul bajo un caldero borboteaba con calma ominosa. Severus Snape se recostó en su silla, entrelazando los dedos sobre su escritorio mientras Ava Prince, con paso firme, se detenía frente a él. La espada ya no la llevaba a la vista, pero su presencia era igual de cortante. «¿En qué demonios estaba pensando, señorita Prince?», preguntó sin alzar la voz, pero cada palabra era como un bisturí afilado. Ava lo miró con calma, sin una pizca de nerviosismo. «Evalué la amenaza y la consideré menor. Actuar fue beneficioso. No solo salvé a una compañera, también gané prestigio para mi casa, y quizá una futura deuda de vida. Siempre es útil tenerlas bien archivadas», respondió con ese tono suave pero firme, como quien explica una fórmula matemática. Snape la miró. Un músculo en su mandíbula se tensó. Por un segundo pareció que iba a reprenderla, pero simplemente tragó saliva, murmuró un «ya puede retirarse», y giró su silla. Ava se dio media vuelta para marcharse, pero se detuvo en seco en el umbral. «Profesor Severus, procese el cadáver del troll cuanto antes», dijo sin volverse. «Muchos de los materiales son altamente perecederos. El hígado, por ejemplo, comienza a descomponerse en menos de 12 horas. Y la piel, una capa de piel de troll, bien tratada, rivaliza en resistencia mágica solo con las hechas de dragón o basilisco. No querría desperdiciar eso, ese troll morirá dentro de poco». Snape no dijo nada. Solo se levantó lentamente, cogió su varita y su bata de trabajo, y salió en silencio. Pero si alguien lo hubiese seguido, habría notado algo extraño, el leve atisbo de una sonrisa torcida en su rostro. Sala común de Slytherin esa noche. Los Slytherin festejaban discretamente. No con fuegos artificiales, claro. Solo miradas cómplices, palabras murmuradas, y cabezas que se inclinaban con respeto cuando Ava pasaba. Había logrado lo impensable, enfrentarse a un troll sola, ganar puntos, conseguir elogios de 2 jefes de casa, y aún salir sin castigo real. Una verdadera Slytherin,
dijo un prefecto de sexto con media sonrisa. Como en los viejos tiempos. Y en lo alto de la escalera a los dormitorios, Ava observaba en silencio. No por soberbia. Solo pensando, calculando, midiendo. Gran comedor mañana del 1 de noviembre. La mesa de Gryffindor parecía un bloque de hielo en pleno otoño. El bullicio alegre típico del desayuno estaba ausente. Las conversaciones eran susurros, y las miradas, cuchillas. Ron comía en silencio, apretando la cuchara con tanta fuerza que ésta temblaba en su mano. Harry, que intentaba entender que había hecho mal, solo recibía miradas torvas. Y Hermione, con los ojos bajos y el rostro endurecido, masticaba lentamente una tostada mientras nadie a su alrededor le hablaba. Ni siquiera un «gracias», murmuró Dean Thomas con amargura. Lo peor fue que una Slytherin la salvara, espetó Parvati Patil con desdén. Una Slytherin. ¿Dónde quedó el orgullo de Gryffindor? Harry frunció el ceño. Ron intentó abrir la boca, pero lo cerró al instante. Hermione tragó saliva con dificultad. Al otro lado del gran comedor, en la mesa de Slytherin, el ambiente era opuesto. Ava Prince comía sin prisa, rodeada de un aura tranquila. Algunos estudiantes cuchicheaban sobre la espada, otros simplemente le lanzaban miradas respetuosas. Pero ella no parecía interesada en la fama. Estaba sumida en sus pensamientos. Las armas medievales mágicas de Hogwarts, rudimentarias en forja, comparadas con las muggles de su época. Pero la magia en sus núcleos, eso sí que marca la diferencia. Meilin, en su mente, apareció como una sombra etérea. Las ratas demonio eran mejores herreras que muchos humanos, recordó. Pero sus obras siempre llevaban una trampa escondida. Una cuchilla que se afilaba con sangre, pero que exigía un precio. Una armadura que te hacía invulnerable, pero robaba tu calor vital. El arte de forjar, peligrosa alquimia. Pensó Ava. Entonces, Rosa, su identidad pasada, su alma mezclada, recordó con claridad. Aquí no hay ratas demonio. Pero hay duendes. ¿Y los duendes? Los duendes de Gringotts. Los verdaderos amos de la herrería mágica. Si quiero una espada de verdad, una que no tenga fisuras mágicas, una que me reconozca como su dueña sin sacrificar nada de mí, tendré que hablar con uno de ellos. Mientras todos murmuraban sobre el troll, la espada, los puntos perdidos o ganados, Ava Prince ya estaba 10 pasos adelante. Pensando en cómo forjar su futuro. Literalmente. Sala común de Gryffindor más tarde. ¿Así que ahora somos los parias? Dijo Harry, cansado. Lo seremos por un rato, respondió Hermione, seria. Pero se les pasará. Ron bufó. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Agradecemos a Ava Prince por salvarte? Hermione le clavó una mirada tan intensa como afilada. No. Pero podrías dejar de comportarte como si ella fuera el enemigo. Patio interior de Hogwarts, mediodía, principios de noviembre. El sol brillaba entre las nubes, pero el frío mordía la piel. Harry estaba sentado en una de las bancas de piedra, con la bufanda de Gryffindor colgándole floja del cuello. No leía, no escribía, solo miraba el cielo. Por dentro, su mente era un torbellino. ¿Qué se supone que debo pensar de ella? Ava Prince. La Slytherin que había enfrentado a un troll, salvado a Hermione y luego hablado con un aplomo helado ante profesores, alumnos y hasta ante Snape como si todo hubiera sido una lección cualquiera. Mamá y papá siempre dijeron que los Slytherin eran problemáticos. Que uno de ellos los traicionó. Sirius dice que son serpientes, todas venenosas, aunque no muerdan de inmediato. Pero Ava no encajaba del todo. Se movía con disciplina, hablaba poco y siempre con precisión. Y cuando lo miraba, no. Cuando lo esquivaba. Esa era la palabra justa. Ni una mirada casual. Ni una sonrisa social. Casi como si verlo directamente fuera innecesario. O un riesgo. No había burla en ella. Ni odio. Ni la idolatría incómoda que algunos le mostraban por ser el niño que vivió. Había distancia. Fría,
medida y políticamente cortés. Asterisco, una cortesía política, le había dicho en una ocasión, cuando él le agradeció en el pasillo por lo de Hermione. No fue un acto altruista, Potter, le dijo sin mirarlo. Rescaté a alguien valioso. Y como resultado, gané algo también. Equilibrio. Oportunidad. Eso es lo que hacen los que piensan como Slytherin. Harry no supo qué responderle en ese momento. Solo asintió y se alejó, como si acabara de hablar con un embajador extranjero. Ahora, días después, esas palabras todavía le pesaban. ¿Y si hay más cosas que no entiendo? ¿Y si Ava no es una excepción, sino la primera prueba de que me enseñaron una versión incompleta del mundo mágico? Ron no lo entendería. Sirius probablemente lo burlaría por ponerse filosófico. Hermione, tal vez. Tal vez ella sí estaba empezando a verlo también. Harry suspiró. ¿Qué haces aquí tan callado, Potter? Ava. Harry levantó la vista. Ella estaba ahí, de pie, con su túnica verde oscuro movida por el viento. No lo miraba directamente, como siempre. Tenía la vista ligeramente a un lado, como si observara el contorno y no el centro. Pensaba en cosas. Entonces sigue pensando. El pensamiento es un recurso escaso en este castillo, dijo, sin burla, casi como un hecho. Se quedó un instante más. Luego se marchó. Harry no sabía si le agradaba o no esa frialdad elegante. Pero sí sabía una cosa. Ava Prince no era alguien que se pudiera ignorar. Mientras Ava Prince caminaba por los pasillos sombríos del segundo piso, su andar era sereno, casi calculado. Las antorchas chisporroteaban suavemente, y los ecos de sus pasos parecían acompasarse con los pensamientos que no eran enteramente suyos. Dentro de su mente, Mei Ling, la guerrera renacida, se manifestó con claridad. ¿Sentiste algo?, preguntó Mei Ling con tono sereno, pero inquisitivo. No. Nada especial. Respondió con calma. Su voz interior no mostraba inquietud, pero tampoco desprecio. Si bien aún estoy afinando nuestros sentidos. Si ese chico tuviera un poder real, uno especial, lo habría notado. Hasta ahora, es solo un niño con cicatriz y fama. Rosa, la otra voz, habló entonces, con un deje de amargura contenida. Entonces, por una fantasía vacía fui desechada. ¡Qué poético! Casi parece una maldición. La gente cree lo que quiere creer. Sea real o no. Interrumpió Mei Ling. A ti te vieron como una amenaza potencial y una carga inútil. Una evidencia de las víctimas que se hacen para ganar la guerra o que su imprudencia daña. El cuerpo de Ava giró en una esquina, bajando una escalera en espiral. Sus ojos seguían tranquilos, pero su mente hervía en reflexión. Rosa habló de nuevo, más suave esta vez. Pero, enviarme con Petunia. A sabiendas de su odio. Su ignorancia. Eso fue crueldad. O estupidez. O ambas. Sentenció Mei Ling con dureza. Según lo que sabemos de esa mujer, ni un ciego confiaría en ella para cuidar una flor, menos a una niña del mundo mágico. ¿Crees que fue idea de Albus?, murmuró Rosa, en voz baja, como si temiera siquiera imaginarlo. Ava se detuvo frente a una de las ventanas de piedra. Afuera, el cielo gris cubría los terrenos de Hogwarts como un manto de nubes olvidadas. Observó en silencio, sin realmente ver. Un mundo que se dice mágico, pero repite los errores del otro, musitó Ava por fin, en voz apenas audible. Y un chico, que quizás nunca pidió ser leyenda. Pero lo es. Sin razón. Sin poder. Sin verdad. Y siguió su camino. Silenciosa. Invisible para la mayoría. Pero más despierta que nunca. Ava siguió caminando, ahora más lentamente. El silencio del pasillo se volvía espeso, como si las piedras mismas contuvieran la respiración ante las palabras que resonaban en su interior. Al final, ambos son víctimas. Comenzó Mei Ling, su voz teñida de una tristeza fría.
Víctimas de creencias, de linajes, de un sistema que elige héroes por conveniencia y desecha lo que no entiende. Pero eso no borra el hecho de que estamos en lados opuestos. Rosa asintió, mentalmente, su energía pulsando en concordancia con la reflexión de Meilin. Él es el hijo de quienes te desecharon, Rosa. De los que no movieron un solo dedo cuando te silenciaron y te encerraron. Del hombre que prefirió escuchar profecías a cuidar a sus hijos. De la mujer que, por más luz que proyectara, te olvidó sin culpa. Y Rosa, esta vez con una voz firme, sin temblor, sin duda, declaró. Y mientras ellos te olvidaban, Severus Snape nos encontró. Nos dio un nombre. Una historia. Un hogar. Nos hizo su legado. Todo lo que por derecho era suyo, ahora es nuestro. Lo que fue quitado, lo tomamos de vuelta. No como ladronas, sino como herederas de un nombre y una causa. Ava se detuvo frente al retrato de una bruja durmiente, que abrió un ojo y los observó sin emitir sonido. Si no fuera por él, hoy Ava no existiría. Solo sería un cadáver más, perdido en los bosques, borrado de los registros, con una excusa barata de desaparición. Ni una carta. Ni una visita. Ni una mísera pregunta. Eso fue lo que valías para los Potter. La espada de palabras se hundió hondo, y no hubo resistencia. Rosa cerró los ojos. Había lágrimas, sí, pero no de tristeza. Era la firmeza de la decisión tomada. Nuestra lealtad es con Snape. No por gratitud, sino por verdad. Por justicia. Porque solo él nos miró y no vio un error, sino una elección. Ava siguió su camino, esta vez con pasos más seguros. No más dudas. No más nostalgia. Aunque no llevaran la luz de los héroes tradicionales, cada sombra también tenía su papel. Y esta vez, la sombra tenía nombre, Prince. Ava avanzaba por los pasillos fríos de Hogwarts, su capa ondeando detrás de ella como una sombra viviente. Mientras caminaba, su mente repasaba, una y otra vez, las palabras de Severus Snape, esas confesiones arrancadas con esfuerzo y dolor, en una noche silenciosa, cuando el peso de los años ya no pudo más con su amargura. Él le había contado todo. Su amistad rota con Lily Evans. Su amor desesperado, condenado desde el principio. Su servidumbre voluntaria a un hombre que predicaba odio disfrazado de grandeza. El precio que pagó por su error, cambiar una prisión de miedo por una prisión de culpa. Y ahora, lo veía claro como el cristal de las ventanas de la torre, Severus era un prisionero de Albus Dumbledore. No con barrotes, ni cadenas de hierro, sino con un juramento inquebrantable, una servidumbre envuelta en luz y bien mayor. Meilin, desde lo más profundo de su ser, murmuró. Una cadena es una cadena, aunque la adoren con flores. Rosa, más silenciosa, pensaba en cómo un corazón leal podía ser condenado por la peor de las traiciones, la de quienes alguna vez amaste. Ava apretó los puños. Ella, que había sido salvada. Ella, que había recibido el nombre y la protección que nadie más le ofreció. Ella, que entendía lo que era ser desechada y marcada como un error. No lo permitiría. No permitiría que Severus siguiera cargando ese peso, esa maldición impuesta en nombre del bien. Si existía una manera de liberarlo, la encontraría. Si había un precio que pagar, lo pagaría. Si debía caminar en la oscuridad para lograrlo, caminaría sin dudarlo. Ava Prince no traicionaría. No fallaría. No abandonaría. Severus Snape había apostado su último fragmento de fe en ella. Ella haría que valiera la pena. Mientras Ava caminaba, Hermione se apareció para agradecerle por salvarle la vida. Ella solo dijo que hizo lo que tenía que hacer, pero nota sus ojos llorosos. ¿Qué pasó? ¿Han sido malos contigo? Nuevamente pregunta Ava y Hermione le cuenta que en su casa la mayoría de sus compañeros la miran mal por ser salvada por una serpiente. Terminó diciendo. Ava, con su típica serenidad gélida, observó a Hermione unos segundos más, como si evaluara todas las variables de su situación antes de hablar. Es cuestión de cambiar de casa. Debes pedirlo directamente al sombrero seleccionador, declaró en tono firme, cuando todas las casas estén reunidas. Hermione la miró con ojos grandes y sorprendidos.
¿Se puede hacer eso?, susurró. Pocas veces, pero sí, respondió Ava, con una media sonrisa apenas visible. Solo que debes ser rápida y firme. No dejes que el director interfiera. No aceptes promesas de que todo mejorará. Ellos no entienden lo que es ser un paria. Hermione, mordiendo su labio inferior, asintió. No era tonta. Había notado la frialdad de sus compañeros, las miradas esquivas, las susurrantes críticas. ¿Qué casa?, preguntó tímidamente. Ava ladeó la cabeza, como considerando. Ravenclaw, dijo finalmente. Tu mente curiosa y sedienta de saber será mejor valorada allí. Además, los cuervos son menos emocionales, más neutrales. No buscan héroes ni mártires. Hermione parecía al borde de las lágrimas otra vez, pero esta vez de alivio. Tenía una opción. Un camino. Gracias, Ava, dijo sinceramente. No me des las gracias todavía, Granger, respondió ella, con un brillo astuto en los ojos. Solo recuerda quién fue la mano tendida cuando nadie más se atrevió. Ava ya estaba pensando varios pasos adelante. Si Granger pasaba a Ravenclaw, sería un pequeño golpe a la narrativa de los Gryffindor. Un acto que pondría a más de uno a dudar y, quizás, le abriría a Ava futuras alianzas útiles. La hora de la comida llegó y Hermione esperó a que todos iniciaran a comer y se fue a la mesa de los profesores y antes de llegar donde ellos se detuvo. El gran comedor se quedó en silencio sepulcral. Solo el crepitar del fuego en las antorchas y el eco de los cubiertos detenidos contra los platos rompían la tensión. Hermione, con la varita aún en su cuello, había hablado con una firmeza inesperada, la voz clara y decidida. Solicito una reubicación de casa. Mis compañeros en Gryffindor me han tratado con desprecio desde el incidente del troll. No me siento segura, ni valorada. El mismo castillo me trajo aquí, y el mismo castillo puede corregir el error. McGonagall estaba pálida. Su rostro severo no podía ocultar la mezcla de sorpresa y una pizca de vergüenza. Albus Dumbledore, con su clásica voz cálida de abuelo comprensivo, intentó hablar. Mi querida señorita Granger, entiendo que esté pasando por un momento difícil, pero cambiar de casa no es algo que deba tomarse a la ligera. Las dificultades pueden enseñarnos. Ya he aprendido suficiente, lo interrumpió Hermione, con respeto pero sin titubeo. Quiero un entorno donde pueda aprender sin tener que justificar cada logro. Donde no me odien por ser salvada por una Slytherin. El sombrero seleccionador, como invocado por su clamor, apareció flotando suavemente hacia ella desde su pedestal, envuelto en un suave resplandor azul. Hermione se lo colocó sin dudar. Ah, señorita Granger, dijo el sombrero con voz cansada pero cálida en su mente. Qué mente tan aguda, qué determinación, sí, deberías haber estado aquí desde el principio. He visto esto antes, y sí, Ravenclaw, sin duda. El grito del sombrero resonó por el gran comedor. En un instante, los colores de su túnica cambiaron, el escarlata y dorado se desvanecieron, sustituidos por el azul y plata de Ravenclaw. Un murmullo se esparció como fuego en campo seco. Los Gryffindor estaban estupefactos, muchos boquiabiertos. Ron tenía la cara roja como un tomate. Algunos Hufflepuff aplaudieron tímidamente. Los Ravenclaw la recibieron con un aplauso más firme. ¿Y en la mesa de Slytherin? Ava Prince sonrió brevemente con satisfacción, como quien ve ejecutarse una jugada planeada. Dumbledore se acomodó las gafas y suspiró, como un anciano que se dio cuenta que ya no tenía el control de la situación. La noche cayó sobre Hogwarts como un manto de terciopelo oscuro, salpicado por las tenues luces de las antorchas encantadas. Hermione, acomodada en su nueva habitación en Ravenclaw, observaba el pequeño pero acogedor espacio. Las paredes estaban revestidas de estanterías repletas de libros de magia, teoría, historia y hasta algunos tratados muggles de ciencia básica que alguien, quizás un curioso Ravenclaw antes que ella, había dejado. La cama era amplia, cómoda, y tenía un dosel azul claro con cortinas bordadas en hilos plateados. Sobre su mesita de noche había un pergamino que decía: Bienvenida, señorita Granger. Ravenclaw honra el conocimiento y la perseverancia.
Esta habitación es suya por derecho. Hermione sonrió para sí misma. Esto era mucho más su hogar que la abarrotada y a menudo bulliciosa torre de Gryffindor. Agradeció en silencio a Ava Prince, aquella muchacha fría y precisa que, sin buscarlo, le había abierto una puerta que ni siquiera sabía que necesitaba cruzar. Claro que sería imposible estar en Slytherin, pensó mientras se cambiaba para dormir. No me aceptarían tan fácilmente, pero aquí puedo crecer, puedo aprender, puedo ser yo misma. La noche fue tranquila. Hermione durmió profundamente, sin sobresaltos ni susurros maliciosos alrededor, sintiendo por primera vez en semanas que pertenecía. Mientras tanto, en la mesa de Slytherin, Ava Prince sentía una fría satisfacción por la noticia de la reubicación de Granger. No era la jugada perfecta, tenerla en Slytherin hubiera sido mejor, pero ya no estaba entre aquellos que podían torcer o ensuciar su potencial, pensó Ava mientras hojeaba un libro bajo la tenue luz de su varita. El amanecer bañó las torres de Hogwarts con una luz tenue y fría, como si el propio castillo presintiera el humor sombrío que flotaba en la torre de Gryffindor. Los estudiantes estaban sentados en la sala común, callados y tensos, cuando la profesora McGonagall irrumpió como una tormenta de furia contenida. Con la espalda recta y la varita en mano, su voz cortó el aire como un cuchillo. «Vergüenza debería darles», exclamó. Una compañera se ha visto forzada a abandonar su casa por la hostilidad de sus propios compañeros. Esto es intolerable en Gryffindor, en Hogwarts y en cualquier lugar civilizado. Se pasó el sombrero por encima y, fulminándolos con la mirada, añadió: todos ustedes cumplirán castigos durante las próximas semanas. Ensayos, limpieza manual de calderos, tareas adicionales. Espero que aprendan de esta humillante lección. Nunca más quiero ver semejante comportamiento. Los Gryffindor agacharon la cabeza, incapaces de sostener la mirada de su jefa de casa. Ron estaba rojo de rabia y vergüenza, murmurando para sí insultos a Hermione, a Ava, a cualquiera menos a sí mismo. Harry, en cambio, estaba demasiado cansado para enojarse. Todo le parecía un caos. Esa tarde, en su dormitorio, se produjo la verdadera fractura. Mientras Harry se cambiaba para su siguiente clase, escuchó a Dean Thomas gruñir: si Weasley sigue berreando todo el tiempo por Granger, yo también me cambio de casa. Estoy harto de sus pedos y sus quejas. Yo también, añadió Seamus, cruzando los brazos. Al menos en Hufflepuff nadie se las da de héroe trágico. Ron palideció, su rostro convirtiéndose en un cuadro de furia contenida y vergüenza. No dijo nada, tragó su ira y se dejó caer en su cama, mirando el techo. Harry, por su parte, se quedó pensando. ¿Así empezó todo para Severus Snape? Un grupo que le dio la espalda, amigos que no fueron realmente amigos, y una enemistad nacida de prejuicios estúpidos. La idea lo incomodaba profundamente. Y por primera vez, miró la casa de Gryffindor no solo como un lugar de coraje, sino también como un sitio donde se podía ser tan cruel como en cualquier otro lado. En la vasta y pulida biblioteca de la mansión Potter, Lily Evans Potter hojeaba con rapidez un libro polvoriento mientras varios pergaminos y documentos oficiales flotaban alrededor, sostenidos por encantamientos menores. Su ceño estaba fruncido en una expresión que mezclaba preocupación y desconfianza. Ava Prince, pensaba con frustración. No había registros de nacimiento. No había trazos familiares verificables hasta pocos años atrás. Era como si hubiera surgido de la nada, un fantasma envuelto en pergamino y secretos. Snape. ¿Qué estás tramando?, murmuró Lily, con una mezcla de temor y resentimiento. No creía posible que Severus actuara solo por bondad. Nunca fue su naturaleza, todo lo que hacía tenía fines, propósitos, intereses ocultos. Mientras tanto, James Potter, sentado en una butaca con los pies sobre una mesa, hojeaba un informe confidencial obtenido a través de amigos en el ministerio. Frunció los labios, tamborileando con los dedos. Una Prince, murmuró, con tono amargo. Si de verdad esa chica tiene derechos sobre el linaje, y Snape la moldea, podría ser la llave para reconstruir una facción del bando oscuro. No podemos permitirlo. Ambos Potter, aunque por distintas razones, empezaban a ver a Ava como una amenaza latente.
Un peligro que, si no se controlaba, podría erosionar el frágil orden que tanto esfuerzo costó construir tras la caída de Voldemort. Mientras tanto, en las frías mazmorras de Hogwarts, Severus Snape, con su capa flotando tras de sí como una sombra líquida, encaró a Ava Prince en su despacho. Su voz era baja, intensa. ¿Fuiste tú quien orquestó el traslado de Granger a Ravenclaw? Ava, de pie, impecable y serena, bajó apenas la cabeza en un gesto de respeto. Solo le ofrecí un consejo, profesor. La elección final fue de ella. Su tono fue medido, frío y controlado, como correspondía a una auténtica Slytherin. Snape entrecerró los ojos, escudriñándola como quien analiza una poción inestable. Había orgullo en su interior, pero también una punzada de advertencia. Ava estaba avanzando con pasos precisos y calculados. Bien jugado, murmuró al final. Pero recuerda, Ava, en política, cada movimiento tiene su precio. Y en Hogwarts, nada pasa desapercibido por mucho tiempo. Ava solo sonrió levemente, sabiendo que cada paso que daba, la acercaba más a su objetivo. Pagar su deuda con Severus Snape, y reclamar el lugar que les había sido negado tantas veces. La luz de la mañana se colaba en la biblioteca de Hogwarts, bañando las mesas de estudio en un brillo suave y dorado. Entre montones de libros apilados, pergaminos enrollados y tinteros medio vacíos, Ava y Hermione trabajaban concentradas. Hermione, sin embargo, soltó un suspiro resignado, dejando caer la pluma sobre su pergamino. Ya sé cómo deben ver los Slytherin a los Gryffindor, dijo en voz baja, con una mezcla de comprensión y amarga aceptación. Somos ruidosos, impulsivos, revoltosos. Ava levantó ligeramente una ceja, apenas mostrando una sonrisa contenida, casi divertida. ¿Y qué me dices de los Hufflepuff? ¿Son igual de escandalosos? Hermione se cruzó de brazos, bufando suavemente. Claro que sí. Aunque son más dulces. Menos alborotadores enojados y más abrasadores compulsivos. Ava asintió lentamente, casi como quien confirma una teoría antigua, y comentó. Desde hace años, el profesor Severus ha solicitado formalmente que las clases conjuntas sean Slytherin con Ravenclaw y Gryffindor con Hufflepuff, informó, como quien recita algo ya sabido. Hermione frunció el ceño, genuinamente interesada. ¿Y por qué no se ha hecho? Más que nada, respondió Ava, con una calma fría, por el director. Albus Dumbledore nunca ha dado una razón concreta. Solo, mastica esas ridículas gotas de limón todo el tiempo y evade el asunto. Hermione, quien no esperaba esa respuesta tan directa, abrió mucho los ojos, parpadeando con incredulidad. ¿Gotas de limón? Repitió, como si eso resumiera el desconcierto. Ava simplemente se encogió de hombros, volviendo a su pergamino, mientras pensaba para sí que las decisiones de Albus muchas veces no eran tan sabias como aparentaban. Después de todo, mantener a los enemigos juntos, ¿acaso no fomentaba más el conflicto que la cooperación? Hermione guardó silencio, pero en su mente, una nueva semilla de duda comenzaba a germinar sobre la supuesta perfección del venerado director. La pluma de Ava se detuvo unos segundos sobre el pergamino, mientras levantaba la mirada para observar detenidamente a Hermione. Su tono fue suave, pero cargado de una frialdad analítica que ponía a Granger algo nerviosa. Puede que Albus Dumbledore sea un mago sabio, comenzó Ava, pausadamente, pero al final, no deja de ser solo un hombre. Y los hombres, Hermione, fallan, se equivocan, traicionan. O tienen un precio para ser comprados. Y no siempre es dinero o algo lógico lo que los mueve. Hermione frunció el ceño, incómoda, pero no apartó la mirada de Ava. Sabía que su compañera hablaba con una mezcla de crueldad realista y experiencia amarga que, aunque desconcertante, tenía cierto eco en la verdad. Ava entonces deslizó su pluma a un lado, recostándose levemente hacia adelante. Dime, Hermione, ¿tus padres saben del cambio de casa aquí en Hogwarts? Hermione asintió con un pequeño gesto, jugando con las mangas de su túnica. Sí les conté un poco, admitió, mirando hacia la mesa. Solo que, bueno, les dije que en Ravenclaw soy mejor tratada. Ellos querían saber más, estaban algo inquietos. Así que les expliqué que en Gryffindor,
Eran más como fanáticos deportivos, muy bulliciosos y, bueno, impulsivos, sonrió débilmente. Eso pareció calmarlos. Ava ladeó apenas la cabeza, como midiendo sus palabras. Así que, no saben nada del asunto del Troll, ¿verdad? Hermione bajó la voz, como si el mismo castillo pudiera escucharla. Correcto. No saben nada. Más adelante, cuando sea el momento correcto, sabrán. Ava sonrió apenas, un destello frío de aprobación en sus ojos. Sabes guardar secretos. Eso será valioso, Hermione. Muy valioso. Durante unos instantes, ambas compartieron un silencioso entendimiento. El mundo mágico no era un lugar justo ni bondadoso. Ser inteligente, y saber cuándo hablar y cuándo callar, era lo que realmente hacía la diferencia.